Hola, hoy vamos a resolver un problema de regresión múltiple con dos variables x, tratando de predecir una variable y. El ejercicio dice lo siguiente: hay una hipótesis que sugiere que el consumo de un producto dado, expresado en unidades compradas por año, está influida por dos variables: el ingreso por persona que trabaja y el tamaño de habitantes de la ciudad. Entonces, el ejercicio nos dice hacer un estudio de regresión múltiple para responder a la suposición de si la variable x1 y la variable x2 pueden predecir la variable y. Vamos a tratar de predecir el consumo a partir del ingreso y el tamaño de los habitantes por ciudad. Vamos a llevar, las preguntas son interpretar las correlaciones simples, determinar los parámetros B0, B1 y B2. Bueno, en este caso lo vamos a hacer por Infostat, no lo vamos a hacer por Excel. Y determinar los parámetros B1 y B2 por Infostat. Creo que el mismo está repetido aquí, lo quito. Y también vamos a interpretar el valor de R cuadrado, la prueba de hipótesis y el análisis de varianza. Y vamos a hacer un comentario sobre lo observado. Lo primero hay que llevar los datos al software. En este caso voy a llevar la columna con el nombre de las variables. Ya me olvido el nombre de la variable, si no la voy a llamar x1 al tamaño, al número de habitantes, al tamaño de la ciudad, x2 al ingreso por cápita y y al consumo. Entonces, copio los datos, botón derecho, copiar, me voy a Infostat, archivo, nueva tabla, abro una tabla y le digo en edición, pegar con nombre de columna. Esta opción me permite pegar el nombre de la variable. Recuerden, las variables son x1, x2 y y. Y ahí tengo pegada mi información en Infostat. En este momento la llevé de Excel a Infostat con la letra de amplificación A. Tengo mis datos. ¿Cuántas filas tengo? 17. Son 17 casos de estudio. Vamos a empezar a responder la primera pregunta. ¿Cuál es? Las correlaciones simples. Las correlaciones simples que nos interesan son x1y, x2y. No nos interesa tanto x1, x2, sino lo que nos interesa siempre es tratar de ver qué relación tienen las variables x con la variable y, la variable dependiente, la variable que quiero predecir. Entonces, estadística, análisis de correlación, coeficientes de correlación, me aparece esta cajita y las variables que están en juego son x1, x2 y y. Aceptar, por defecto me da la correlación de Pearson, que es la que usamos con variables cuantitativas, con variables numéricas. Le digo aceptar y me da, con la letra de amplificación, me da un conjunto de combinaciones posibles. ¿Cuáles me interesan? Las relaciones x1y y x2y. Le voy a explicar cómo llevar esta información a Word. Como la versión que tengo no es una versión comercial, no la compré, sino es una versión gratuita, cuando le digo copiar me dice que no se puede. Ahora, hay una manera de llevar la información a Word. Selecciono la información y con el clic izquierdo la arrastro. Me aparece ese circulito que me dice que no se puede copiar esta información, pero cuando la llevo a Word, tengo un problemita aquí, voy a volver a hacerlo. Tengo que abrir un espacio en Word, aquí, las correlaciones simples. Aquí voy a dejar la información. Entonces, nuevamente, estoy arrastrando con el botón izquierdo del mouse la información hasta Word. Observen que ahora me aparece, ya no aparece que no se puede, sino aparece que sí se puede, más. Y me aparece la información. Como estaba amplificada, la llevo a un formato más pequeño, 12, y en este momento estoy en Word con la información. ¿Qué es lo que no me interesa? X1 no me interesa.
X1, X2 tampoco me interesa, aunque sí es bueno observar que ambas variables están correlacionadas, quiere decir que ambas variables están vinculadas, pero el ejercicio me pide la relación XY. Entonces, me quedo con X1Y, elimino las otras filas, y me voy a quedar finalmente con la información que me interesa. ¿Cuál es? X1Y, X2Y. ¿Y qué es lo que voy a mirar ahora? Primero, tengo que ver el p-valor. Lo primero que se observa es el p-valor. Si este valor es mayor que 0.05, no hay correlación. Si este valor es menor a 0.05, hay correlación. La correlación existe. Entonces, lo primero que miro es si la correlación existe. X1Y, la correlación existe. Estoy en hipótesis alternativa. Hay correlación. La correlación existe. Cuando existe quiere decir que no vale 0. En el siguiente caso lo mismo. Estoy en hipótesis alternativa. La correlación existe. No vale 0. Hipótesis alternativa. Puedo iluminar esto para que lo miren. Y lo ilumino. Ambas hipótesis están alternativas. Eso es lo primero que miro. Al existir la correlación, miro el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación se mira de diferentes maneras. Primero, ¿es positivo o negativo? Es negativo. Quiere decir, ¿qué quiere decir un coeficiente negativo? Que a más de la variable X1, la variable Y disminuye. O sea, más grande la ciudad, el consumo es menor. ¿Y qué me quiere decir un coeficiente positivo de 0.97? Lo voy a pintar. Me dice que la variable era ingreso. Que a más ingreso, hago más consumo, como esperar. Entonces las correlaciones pueden ser negativas o positivas. Simplemente me dicen la relación entre la variable X y la relación entre la variable Y. Muy bien, entonces, segunda observación, ¿son negativas o son positivas? Y tercera observación que tengo que ver es si son altas, bajas o medianas. Una correlación arriba de 0.8 es alta, arriba de 0.9 es muy alta. Recuerde que el espacio de R, la correlación es, coeficiente de correlación se simboliza con la letra R minúscula. Es un espacio entre -1 y 1. Cuanto más cerca el valor está de 1 o -1, es alto. Cuando más cerca esté de 0, es bajo o no existe. Entonces, en ambos casos, la correlación es muy alta, para X1 y para X2. Con la salvedad que con X2 la correlación es más alta. Y recuerden que puede ser negativa o positiva. En este momento acabo de calcular los coeficientes de correlación y explicar los mismos. Resumo nuevamente en tres enfoques. Existe o no existe, la prueba de hipótesis, el p-valor, y luego si es negativo o positivo, y si es alta, media o baja. Ahora vamos a determinar los parámetros B1, B2 y B0 del modelo de regresión. Recuerden que un modelo de regresión lineal es igual a B0 más B1 por X1 más B2 por X2. Tengo que determinar cuáles son los valores de las constantes B0, B1 y B2. No son cualquier valores. El modelo de mínimos cuadrados de Pearson me determina el mejor modelo de predicción. Muy bien, ¿cómo lo hacemos? Con Infostat. Me voy a Infostat, me voy a los números, le digo estadística, análisis o regresión lineal. Y aquí tengo que, bueno, siempre ponga limpiar porque queda en memoria lo último que hicieron. ¿Cuál es la variable dependiente? La variable dependiente es una, Y. ¿Y cuáles son las variables regresoras o independientes que explican a la variable Y? X1, X2. Le digo aceptar y voy a mirar la información que me acaba de dar Infostat. Veamos qué me pide. Los parámetros B1, B2 y B0. ¿Dónde están? Los parámetros B1, B2 y B0 son estos. La constante es B0. X1
B1 está asociado a X1, es el estadístico. ¿Esto qué quiere decir? El estadístico. El estadístico que calculo. ¿Cuáles son los estadísticos? B0, B1 y B2. Y aquí tengo B2. Toda esta información es complementaria. El error estándar, una medida de variabilidad de la estadística, los límites inferior y superior, donde se considera con un 95% de confianza que está el parámetro. Recuerden que un estadístico estima un parámetro. Y el valor T que me dice de la significación. Cuanto más alto es el valor T, en valor absoluto, más significativo debe ser. Pero miro el p-valor. De los tres, B0, B1 y B2, el que es significativo, o sea, el que es importante, el que me está sirviendo para predecir, es X2. ¿Y por qué X1 no predice? Porque habíamos visto que la correlación X1-X2 era muy alta. Por lo tanto, ambas variables contienen información parecida. En el modelo regresión, el modelo elige la variable con mejor correlación y con eso se construye el resto de parámetros, de estadísticos. En conclusión, la variable X2 es la variable importante en la regresión. B0 no importa, puede existir o no, pero sí B1 podría ser o no significativo. En este caso, quien va a determinar la regresión es la variable X2. Muy bien, ¿cómo me llevo esta información a Word? La selecciono, nuevamente la arrastro y la llevo aquí. Le bajo el tamaño porque estaba... y está claro que estos son los estadísticos B0, B1 y B2. El modelo de regresión queda de la siguiente manera. Ya lo tenía escrito. Queda de la siguiente manera. Y, para estimar Y, lo haría con punto 22 B0 menos 22 menos 0.17 por X1 más 0.48 por X2. O sea, cualquier valor de Y a partir de un valor de X1 y un valor de X2 que estén en la misma fila, que pertenezcan al mismo individuo, puedo predecir Y. Este es mi modelo de regresión, este es mi modelo para predecir valores de Y estimados. Muy bien, ahora vamos a ver la siguiente parte. El valor R cuadrado, que me dice qué tan bueno es mi modelo, y la prueba de hipótesis, análisis de varianza. Vamos primero a observar el R cuadrado. El R cuadrado lo vemos aquí. Nuevamente lo hago más pequeño. Y el R cuadrado tengo, bueno, dos R cuadrados. R cuadrado y R cuadrado ajustado. El R cuadrado ajustado se ajusta este R en función del número de términos. Suelen ser parecidos. En ambos casos, R cuadrado o R cuadrado ajustado, son muy altos. ¿Qué quiere decir? Que el modelo de regresión, que es este que está aquí, puede predecir muy bien los valores de Y. Eso quiere decir, el R cuadrado es un valor entre 0 y 1. R cuadrado es R por R, pero en este caso sería, se puede decir que el R cuadrado, también llamado coeficiente de determinación, dice qué porcentaje o qué proporción de la variabilidad total está siendo explicada por el modelo. ¿Y cuál es el modelo? Este que tenemos aquí. El modelo de regresión lineal con dos variables, X1 y X2, como variables regresoras. Ahora vamos a ver el análisis de varianza. ¿Qué es el análisis de varianza? Es una prueba de hipótesis sobre el modelo. Y está aquí. Vamos a arrastrar el análisis de varianza. Luego en clases posteriores, vamos a hacer ejemplos de análisis de varianza. ¿Cómo se calcula cómo se hace este análisis de varianza? Pero lo voy a explicar brevemente. La suma de cuadrados
es el numerador de la varianza, los grados de libertad es el denominador de una varianza y el cuadrado medio son las varianzas. ¿Cuántas varianzas tenemos? Una varianza para el modelo, tenemos una varianza para x1 y para x2 y tenemos una varianza para el error. La relación entre la varianza del modelo y la varianza del error me da este valor f, que es el valor f es una relación entre dos varianzas, la varianza de mi modelo sobre la varianza del error. Y el 106 quiere decir que mi modelo explica 106 veces la variabilidad mejor que la variabilidad no explicada. O sea, la variabilidad que no puedo explicar es 106 veces más pequeña que la variabilidad del modelo. Y esto se asocia con un p-valor. Y nuevamente el p-valor me pone en hipótesis alternativa. ¿Cuál es la hipótesis alternativa? La que tenemos aquí. No todos los parámetros beta son igual a 0. O sea, los parámetros betas, voy a aclarar B1 y B2. B0 no importa porque no multiplica nada. En este caso, habíamos visto que teníamos que B2 era diferente de 0. B1 quedaba en hipótesis nula, se podía considerar 0. Entonces se cumple la hipótesis alternativa. Lo que se explica es este p-valor. Los otros p-valores ya no son relevantes. El de x1 y x2 ya lo habíamos visto, son los mismos que teníamos acá arriba. Este valor que está aquí es este valor que está aquí. Y este valor que está aquí es este valor que ya teníamos. O sea, lo que vamos a explicar es el modelo. La pregunta es, ¿el modelo predice o no predice? El modelo predice, está en hipótesis alternativa. Predice, hipótesis alternativa. ¿Y qué tan bueno es? ¿Qué tan bueno es el modelo? Lo mido en el R cuadrado. ¿Qué puedo comentar? Bueno, que la regresión predice bastante bien, pero que de las dos variables que están en el modelo, la más importante aparentemente es ingreso por cápita. Pero ingreso y millones de habitantes parece que están relacionadas. En conclusión, tengo un modelo de regresión que predice bastante bien, puedo predecir bastante bien el consumo esperado. Infostat me hace algo más. Voy a hacerlo de nuevo el estadístico, pero esto ya es aparte. Voy a hacer estadística, regresión lineal, lo mismo, pero le voy a pedir que me calcule los residuos y los predichos, los valores estimados. Entonces, en la tabla me aparece residuo. ¿Qué es el residuo? Lo que no puedo explicar. ¿Y qué es el predicho? El y estimado. Entonces, para el primer caso, yo tenía un predicho de 14 y y valía 11. La diferencia entre 11 menos 14 es 3. En el siguiente caso, el valor observado era 16 y el valor de mi modelo 16 funcionó bastante bien. Y así, una característica de los residuos es que cuando hago la suma valen 0.